Vamos en vivo hasta la prefectura de Lima con nuestra compañera Laura Cebedón. Está hablando el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera. En este caso se seguirán los parámetros de verificación correspondientes por el INPE, pero a nosotros nos corresponde presentar el recurso de apelación en el más breve plazo. Como ustedes han podido advertir, somos respetuosos del marco de lo legal. Soy respetuoso y tengo que señalarlo en todo momento. Mi pensamiento con respecto al señor Shekley es uno de los mejores por cuanto a nivel de magistratura como tal es un juez muy garantista. Discrepamos muy respetuosamente con respecto al tema de los arraigos porque hemos presentado información que consideramos es consistente y tendremos que profundizarla a efectos de que la sala pueda revertirla. Sí. ¿Sabe que la fiscal Peralta al momento de la intervención se le encontró una maleta ya lista, hecha para quizás fugar y se negó a la entrega de su teléfono celular? ¿Usted considera que fue correcto solamente brindar, en este caso, comparecencia con restricciones en lugar de prisión preventiva? Yo considero que con respecto al pronunciamiento de la doctora Peralta y el señor Muley, se ha hecho en ese momento también, tal cual ha sido el pedido formulado por su defensa, es lo correcto. ¿Y por qué? Vuelvo a señalar, yo no estoy discutiendo la culpabilidad o inocencia de una persona. Yo lo que vengo a presentar como abogado, y mis colegas lo han hecho, el doctor Benji Espinosa y el doctor Castillo también lo ha presentado, es que nadie puede ser privado de su libertad para que Fiscalía pueda investigar. Y ustedes han podido advertir, y yo he narrado claramente cuáles son los actos de investigación. Fiscalía considera que es importante que el señor esté detenido. ¿Por qué? Porque tiene que hacer pericia de homologación por voz. Porque tiene que ampliarle la declaración. No, pues por Dios, yo acudí a 2 citaciones con el señor Andrés Hurtado y en las 2 me indicaron que existía carga laboral y las 2 se reprogramaron por Fiscalía. Entonces es necesario que una persona esté recluida, sea la doctora Peralta, sea el señor Andrés Hurtado o el señor Muley, para que se investigue. Considero que no. Tienen el peligro de fuga. ¿Se ha logrado su propósito, doctor? Por eso le pregunto si hay un doble sentido. No, yo considero el juez Shekley con respecto a los arraigos de la doctora Peralta y del doctor Castillo, del señor Muley, perdón, propuesto por el doctor Castillo, ha sido claro en señalar que sí existirían arraigos con mucha profundidad y en el extremo que generan certeza procesal. Y con respecto al señor Andrés, justamente es el punto débil, porque a entender del señor magistrado existiría por ese lado poca certeza con respecto al domicilio. Y ustedes podrán advertir que eso parte, lógicamente, por las declaraciones que brindó en un primer momento en el control de identidad, ¿no? También que estaba trabajando en una empresa, sin embargo, esta empresa se ha desvinculado completamente de resultado. Lo que yo propuse en ese momento e informé al juzgado fue que existe un contrato denominado suspensión de labores, suspensión de trabajo, donde finalmente este contrato tiene vigencia hasta finales de este año, suscrito por Panamericana, la empresa del señor Andrés y el señor Andrés. No es que se haya resuelto. Y de manera complementaria, es decir, si el señor Andrés recuperaba su libertad, inmediatamente recuperaba su programa, pero de manera complementaria existía también un contrato postulado por una empresa donde propuse finalmente un cargo de gerente de marketing. En ese momento como tal se encontraba vigente, pero entiendo por los señores periodistas que habría sido ya resuelto unilateralmente. Doctor, pero Panamericana ya aclaró que no tiene vínculo laboral con Andrés Hurtado. 3 días más 2 días, tenemos un plazo máximo de 5 días, pero ya tenemos que ir trabajando como tal, ese medio impugnatorio y, bueno, profundizar en el tema de los arraigos. Definitivamente somos respetuosos, vuelvo a señalar, del pronunciamiento del magistrado Shekley. ¿Quién puede negar que es un juez garantista? Los abogados que litigamos conocemos como tal en los pronunciamientos y fallos del doctor Shekley, pero como defensa me corresponde continuar como tal esta labor de presentar finalmente como enunciado que no es necesario que el señor Andrés Hurtado esté privado de su libertad para que pueda colaborar con la justicia. Ahora, ¿se negó a la pericia psiquiátrica del señor Andrés Hurtado? No es que no se haya negado. El señor Andrés Hurtado acudió a medicina legal. En esa oportunidad no fue el primero o segundo día, pero ustedes podrán corroborar que después acudió a medicina legal como tal. Señala expresamente que él se negó a pasar esa pericia. Continuaron con los exámenes respectivos en medicina legal y eso obra en la carpeta como tal, pero finalmente... ¿No recibió la visita de un médico aquí cuando ya estaba bajo detención? Finalmente, así se haya negado, ¿no? La obligación como tal es acudir ante el médico legista. Y finalmente, en ese momento corresponderá a la persona decir o me someto o no.
O sea, la obligación propuesta por la señorita fiscal es tenga el oficio y tramítelo. Me presento ante el médico, pero ya dependerá de cada persona si lo hace o no. Doctor, ¿ha habido alguna mentira en todo caso? Porque claro, hay situaciones respecto a su educación, por ejemplo, que se ha podido comprobar que es mentira, una media verdad en todo caso. Ese tipo de cosas son las que pueden haber pesado también, en este caso, para la prisión preventiva. No he tomado en cuenta el señor Shekley y yo considero que es correcto el hecho de que se haya señalado que estontaba el grado de quinto de primaria o de secundaria. Eso es completamente irrelevante y ustedes pueden verificar en la resolución. O sea, hay que sacarnos ese mensaje de todos los medios de comunicación. El juez Shekley lo que ha hecho es anunciar lo siguiente: con respecto a los arraigos, no me genera certeza. Aquí no tiene nada que ver medicina legal, no tiene nada que ver que tenga quinto de primaria, sexto de primaria, de ninguna manera. Los arraigos presentados como defensa para el magistrado no generarían certeza. Nos corresponde apelar, con el debido respeto que merece, lógicamente, un juez de tan renombrada envergadura, para a fin de que la sala pueda considerar... ¿Cree que la colaboración eficaz ahora que están los 18 fechas de prisión preventiva? Como siempre lo he señalado, en todo momento ninguna de las figuras jurídicas procesales ha sido descartada. Siempre lo he dicho, yo no descarto ninguna figura. Ha tenido su inocencia. Yo he sostenido en todo momento que el señor Andrés Hurtado se considera inocente y que va a colaborar con la justicia, pero en ningún momento he descartado alguna figura procesal. Eso finalmente lo va a tener que decidir el señor Andrés Hurtado en función a las circunstancias. La última vez que usted visitó a su cliente, Estaba un poco afectado anímicamente como tal. Usted comprenderá que esta restricción a un derecho a la libertad afecta, lógicamente. Justamente hace un día llegaron también más detenidos, el espacio era un poco menor. Evidentemente tiene que generar una afectación psicológica, pero ya corresponderá a la defensa apelar como tal. Es que no podría, porque como tal considero, vuelvo a sostener, que la prisión preventiva es la excepción y no la regla. El señor magistrado, con respecto a los demás investigados, por un tema académico y jurídico, tengo que señalar que ha hecho lo correcto. No llevarlos a la cárcel, de ninguna manera, no es correcto. Y con respecto al caso del señor Andrés Hurtado, diferimos en cuanto a razonamiento final, porque el doctor Shekley lo que manifiesta es: no me genera certeza. Es válido su punto de vista, es respetable como tal, pero me toca como defensa cuestionarlo. ¿Ha podido hablar usted con el abogado Sampey que ingresó ya? Ya le corresponderá en ese caso, no podría hablar por terceros. ¿Usted ha podido comunicarse con el doctor Sampey? ¿Le ha indicado cómo se encuentra Andrés en este momento? Sí, vamos a continuar con los trámites respectivos, en la actividad, corroborar la documentación que falta y finalmente continuar con los trámites. El señor Andrés Hurtado vamos a validar